Bien, la semana pasada, aquellos que estuvimos en la jornada de formación que tuvimos con Joel Archer, se nos presentó de diversas formas cuán confundida está nuestra sociedad en cuanto a nuestra identidad como personas. Acordaros la desorientación desde el punto de vista sexual y desde otros puntos de vista, y cómo nuestra identidad, desde el punto de vista de la sociedad, depende de cómo nos sintamos, de nuestras emociones, es decir, es algo líquido, algo inestable. Y a la vez también se nos exhortó a mantenernos firmes en nuestra identidad. Daniel y sus amigos sabían quién era su Dios, sabían a qué pueblo pertenecían y por tanto se mantuvieron firmes en su identidad. En la serie que llevamos realizando desde principios de año, hemos recordado muchas facetas acerca de nuestra identidad en Cristo. Entre otras muchas facetas que, por cierto, en el boletín las estamos anotando, así que las podéis recordar. Yo quisiera destacar hoy que hemos recordado que somos en Cristo, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos también, cada uno de nosotros a nivel personal, templo del Espíritu Santo. Somos también guiados por el Espíritu Santo. Y ahora meditaremos en el hecho de que también somos miembros del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Además, la semana pasada, el domingo, era domingo de Pentecostés, y por eso muchos de nosotros el lunes tuvimos fiesta. Hay compañeros de mi trabajo que me preguntan, porque no saben ni cuándo es ni por qué es. Lo que les importa es hacer fiesta. Lo que recordamos los cristianos en Pentecostés es que el Espíritu Santo vino ese día a morar en cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo y repartió dones a todos y cada uno de ellos. En el pasado, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba en algunas personas en particular, en profetas, en algunos jueces, en algunos dirigentes del pueblo, pero el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Y así se cumplió aquello que el profeta Joel había profetizado siglos antes, que dice: «Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas». Además, aquel día de Pentecostés también se cumplió aquella promesa que el Señor Jesús había hecho en la última cena, en la cual Él prometió que cuando Él marchara con el Padre, enviaría a su Espíritu Santo, y también dijo que al ascender, dijo: «El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún las hará mayores que yo, porque yo voy al Padre». Obviamente Jesús no se estaba refiriendo a que íbamos a hacer milagros más espectaculares que Él, sino a que se iba a referir es que por el testimonio de todos y cada uno de sus discípulos, por medio del poder del Espíritu Santo, su evangelio iba a llegar a millones de personas y se iba a extender por toda la tierra. Los viajes que ha comentado Ricard son un reflejo de esa extensión que el evangelio ha alcanzado hasta nuestros días. Jesús dijo en Mateo 16, 18, dijo: «Yo edificaré mi iglesia». Pero a la vez la misma palabra de Dios nos llama a nosotros colaboradores al servicio de Dios. Fijaros, hermanos, el Dios que creó el universo, que creó los planetas, las galaxias, que creó todas y cada una de las formas de vida que conocemos, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Fijaros bien, ahora se va a hablar mucho de Gaudí y de la Sagrada Familia, porque va a venir el Papa a inaugurar la Torre de Jesús. No sé si habéis tenido la ocasión de visitarla. Dentro, las columnas, veréis que no son, ni una de ellas es completamente vertical. Todas tienen una leve inclinación. Y esto es así porque Gaudí dijo: si el Creador ha decidido crear los árboles dándole a cada uno una pequeña inclinación, ¿quién soy yo, un simple arquitecto, para hacer las columnas completamente verticales? Así que decidió hacer las columnas un poco inclinadas para reflejar cómo Dios había creado los árboles.
Pues ese Dios que había creado todas estas cosas y que desde el origen de los tiempos hasta el fin de los tiempos ha llevado y lleva y llevará a cabo el plan de salvación en el cual tú y yo formamos parte, ese Dios tan grande y tan poderoso ha decidido contar contigo y conmigo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Decidió contar con personas imperfectas, como hablábamos Gerard y yo hace un momento, personas con conocimiento limitado, y sin embargo decidió contar con nosotros. Cuando el ángel envió al evangelista Felipe a compartir el evangelio con el eunuco, podía haber ido el ángel, y sin embargo el ángel envió a Felipe. Cuando Dios quiso enviar a alguien a compartir el evangelio con Cornelio, no envió un ángel, envió al apóstol Pedro. Pero Dios no nos envía solos, no nos envía a edificar su iglesia por nuestros propios medios, sino que nos capacita de forma especial por medio del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo esta tarea. En la iglesia de Corinto, la iglesia donde está de la carta a la que iba dirigida el texto que vamos a meditar hoy, era una iglesia con mucha tendencia al conflicto. Unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo, otros que decían que eran de Apolos, otros que se creían más seguidores de Jesús que todos los demás. Y además, aquellos dones, aquellas cualidades especiales que el Espíritu Santo había dado para edificar su iglesia, resulta que ellos las habían utilizado para crear conflicto entre ellos, para crear divisiones, para ver quién tenía el don más visual, y el que tenía el don más visual es que tenía más presencia del Espíritu Santo y además había conflictividad entre ellos para cómo usaban estos dones en el culto. Así que el apóstol Pablo tuvo que escribir el texto que vamos a leer a continuación para resolver este conflicto. No me consta a mí que entre nosotros tengamos este conflicto. Más bien diría que nuestro problema hoy en día, no solo en nuestra iglesia, sino muchas otras, es que tendemos a esconder nuestro don, bien sea por pereza, bien por cansancio, quizás por malas experiencias que hayamos vivido. A lo mejor ejercimos un ministerio y por culpa de vete tú a saber qué circunstancias hemos dejado de hacerlo. También a veces es porque pensamos que nuestro don no es importante, pensamos que es más importante el don de otra persona que es más visual, y entonces nos parece que el nuestro no lo es. Más bien nuestra actitud se parece a una competición que ocurrió hace años entre un equipo de remeros japonés y un equipo español. Esa competición resulta que el equipo japonés ganó de carrerilla y le sacó al equipo español 1 hora de ventaja. Y la dirección del equipo español analizó las causas de semejante derrota y llegó a la siguiente conclusión. Se ha podido observar que en el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros, mientras que en el nuestro había un remero y 10 jefes de equipo, por lo que el año próximo se adoptarán las medidas adecuadas. Al año siguiente los japoneses llegaron a sacar una ventaja de 2 horas, el doble que el año anterior, y la dirección se volvió a reunir para analizar las causas de semejante humillación, y observaron que mientras el equipo japonés seguía formado de 10 remeros y un jefe, el equipo español estaba formado por un jefe de equipo, 2 asesores de gerencia, 7 jefes de sección y un remero. Y la conclusión era que el remero era un inepto. Reconozcámoslo, muchas veces en nuestro entorno suele ocurrir que todos tenemos muchas ideas, mucha idea de cómo se debía haber hecho la escuela dominical esta mañana, mucha idea de cómo se tenía que haber hecho la alabanza, ¿verdad? Seguramente todo el mundo sabría cómo preparar un mensaje, pero a la hora de la verdad son muy poquitos los que se ponen, ¿verdad? Nos cuesta encontrar gente para el Sant Jordi, nos cuesta encontrar gente a lo mejor en la comisión de festejos. En definitiva, en cada uno de los ministerios siempre hay menos gente de la que se necesita, ¿verdad? Y seguramente incluso somos una iglesia, digo mi opinión personal, donde somos muchos, hay voluntarios, pero quizás a veces nos cuesta un poco asumir una responsabilidad durante un tiempo, ¿no? Y por eso cuesta pues encontrar a veces pues un responsable para un departamento o para un ministerio. Como os decía antes, el texto que vamos a leer a continuación lo escribió Pablo para resolver aquel conflicto, pero también nos es útil todavía hoy
para usar nuestros dones de forma correcta. Finalmente os invito, después de esta larga introducción, a que abráis vuestras Biblias en 1 Corintios 12. Vamos a leer hasta el texto que ha leído Ricard. Podríamos decir que el texto es una continuación, primero el nuestro, después venía el que leyó Ricard. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo, pero para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento; a otros fe por medio del mismo Espíritu; a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos; y a otros poderes milagrosos; a otros profecía; a otros el discernir espíritus; a otros el hablar en diversas lenguas; y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo cuerpo, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino por sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si de uno recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vosotros, por vuestra parte, ambicionad los mejores dones. Y a continuación es cuando viene el texto que ha leído Ricard. Ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Y viene el camino del amor. La primera idea que quería destacar en esta mañana de este texto se encuentra en el versículo 3, que dice: por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Este versículo conecta con aquello que ya os compartí en aquella ocasión cuando hablamos de que cuando estamos en Cristo
cuando hemos aceptado al Señor Jesús, también somos guiados por el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que toda persona que de corazón confiesa que Jesús es el Señor, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. No debemos de confundir la presencia del Espíritu Santo con el ejercicio de un don espectacular. Esa era una de las confusiones que había en Corinto y a menudo también entre nosotros. Ese error puede llevarnos a competir entre nosotros por quién tiene el don más espectacular y así tener una mayor presencia del Espíritu Santo, o también podemos cometer el error de ningunear o menospreciar nuestro don si consideramos que nuestro don no es suficientemente visible. Por eso, el primer punto que es importante recordar en esta mañana es que todo aquel que de corazón confiesa que Jesús es el Señor, tiene el Espíritu Santo en su vida. El segundo punto nos lo dice el apóstol Pablo en los versículos 4 al 11, que los voy a volver a leer. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, por un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros por fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es decir, si todos y cada uno hemos confesado al Señor Jesús como Señor, también hemos recibido el Espíritu Santo, y a la vez el mismo Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros, por lo menos con un don, para el provecho de los demás. Por eso dice Pablo que unos han recibido palabra de sabiduría y otros reciben fe, y así sucesivamente. Es decir, todos hemos recibido un mismo Espíritu, todos hemos sido capacitados por igual, pero cada uno hemos sido capacitados de una forma especial y diferente. No todos hemos recibido don de conocimiento, no todos hemos recibido don de profecía, no todos hemos recibido la fe como un don especial. Por si a alguien le causa confusión el hecho que haya mostrado la fe como un don, todos y cada uno de nosotros hemos sido salvos por fe, pero hay personas que evidencian una fe especial, una fe más firme, una fe como una roca, ¿verdad? Eso sería un don especial. Es como también se nos llama a todos y cada uno a dar, como hemos dado, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, pero también en la palabra se presenta, por ejemplo, un hermano puede tener un negocio especial, unos recursos económicos especiales y por lo tanto tiene un don especial en dar y compartir diferente que al de aquella persona que puede dar pues de lo poquito que tiene, ¿no? Creo que se me entiende. Como decía antes, antiguamente en el Espíritu Santo había sido capacitado de forma especial a algunas personas, a los profetas, a algunos jueces de Israel, como por ejemplo Sansón, que recibió una fuerza física especial. Fijaos que él además tuvo el Espíritu Santo desde su nacimiento, pero luego dice la palabra que el Espíritu se apartó de él porque había pecado y se había apartado y por eso perdió su fuerza. Los constructores del tabernáculo también recibieron ciencia de parte del Espíritu Santo para poder construir el Espíritu Santo como el Señor les había encargado, pero después de Pentecostés el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros para contribuir a la edificación de la Iglesia. Nuestro don no es para nuestro disfrute personal, sino es para contribuir todos juntos a la edificación del cuerpo que es la Iglesia. Como os decía antes, qué grande es el Señor, que siendo un Dios poderoso que ha creado el universo y que cuenta con cada uno de nosotros para contribuir al camino de salvación, porque el proceso de salvación empezó con Jesús, pero luego continúa con la Iglesia predicando el Evangelio y edificando un pueblo para Él. Para ilustrar todo este principio de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos capacita de forma especial, el apóstol Pablo utiliza la figura o la metáfora del cuerpo. En la Biblia encontramos varias metáforas para ilustrar distintos aspectos de lo que es la Iglesia.
Por ejemplo, en Efesios 2 se nos dice que la Iglesia es familia de Dios. En 1 Corintios 3 se nos dice que somos labranza de Dios. También he dicho antes que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero a la vez, con cada uno de nosotros también se nos dice que somos piedras vivas y que Cristo es la piedra angular del edificio, es decir, que Dios quiere edificar un gran templo, pero un templo de piedra física, de piedra, inerte, sino de piedras vivas, en la cual Cristo es la piedra angular, el ministerio de profetas y apóstoles es el fundamento, y todos y cada uno somos piedras vivas que contribuimos a la edificación de ese edificio. Y también, no solo en 1 Corintios, sino en otros textos, el apóstol Pablo usa la figura del cuerpo de Cristo. En Efesios, por ejemplo, se nos dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y de esa manera esta figura del cuerpo nos hace idea de la unidad de la Iglesia a la vez que la diversidad de órganos. ¿Cuáles son las enseñanzas que Pablo pretende ilustrar al utilizar el cuerpo como metáfora de la Iglesia? Los versículos 12 y 13 dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, son muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo usa la figura del cuerpo para reiterar una vez más la unidad de la Iglesia, que todos y cada uno de nosotros, aunque seamos de orígenes diversos, judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, niños, ancianos, unos más ricos, otros menos ricos, unos más cultos, otros menos cultos, aunque como personas tengamos 1001 diferencias, todos hemos sido bautizados, dice, por un mismo Espíritu, y todos hemos sido salvados por un mismo Cristo, y todos creemos en una misma palabra. Y eso es algo que es maravilloso, ¿verdad? Por eso, aunque parezca mentira, por un lado, la unidad de la Iglesia es difícil, porque, fijaros, cualquier grupo humano utiliza o una lengua, o un idioma, o utiliza un sexo, o una afición. Un club deportivo, por ejemplo, les une la afición por el deporte, ¿no? Qué sé yo, cualquiera de las entidades que veis en la fira, en la mostra, les une a veces, yo recuerdo antes había grupo de nicaragüenses, hay grupos de jubilados. En cambio, la Iglesia somos variopintos, en la Iglesia cabe todo el mundo, lo único que nos une a todos es Cristo, que es más que todo eso. Sin embargo, fijaos la ironía, ¿no? Que humanamente hablando nos es difícil mantenernos unidos, a la vez espiritualmente estamos unidos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios también dice que estamos llamados a preservar la unidad, porque quien crea la unidad es el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a conservarla, a mantenerla, porque no la podríamos crear por nosotros mismos. Así como hay un solo cuerpo, pero hay distintos órganos, y así lo decidió el Señor cuando creara el cuerpo. Fijaros que es el mismo Dios que creó el cuerpo humano, es el mismo Dios que crea el cuerpo, su cuerpo, que es la Iglesia. Decidió dotar ese cuerpo de distintos órganos, cada uno con su respectiva función, y cada uno de estos órganos es necesario para el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? De la misma forma, el Espíritu Santo distribuye dones distintos para que cada uno de nosotros contribuyamos al buen funcionamiento de ese cuerpo que es la Iglesia, ese cuerpo de Cristo. Y esto tiene dos implicaciones para nosotros. La primera de ellas es que todos los miembros del cuerpo son necesarios. Como dice el versículo 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no os necesito. Fijaos este contraste. Si hay un órgano imprescindible en el cuerpo, es el cerebro, porque hoy en día hasta el corazón se puede trasplantar, y hasta te pueden trasplantar un corazón artificial, pero hasta la fecha no se ha podido trasplantar el cerebro de una persona.
porque de hecho si nos trasplantara el cerebro de una persona ya no seríamos nosotros, seríamos otra persona. O sea, imaginaros, ¿no? Y sin embargo dice el texto, la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. En el símil de la Iglesia, la cabeza, que es Cristo, ha decidido necesitar a los pies, ha decidido necesitar a la boca, necesitar cada uno de los órganos, aunque Él es el único imprescindible, Él ha decidido contar con cada uno de nosotros. Por eso nadie puede presumir de que su don sea el más importante, ni nadie puede despreciar el don que ha recibido el Señor, porque todos son necesarios. Nosotros no podemos despreciar el don de los demás, tampoco tenemos derecho a despreciar el don que nos ha dado, porque el Espíritu Santo nos ha dado ese don porque Él ha decidido que sea así. Igual que el pie no puede decidir ser mano, ni la mano puede decidir ser ojo, nosotros no debemos decidir tener un don distinto del que el Señor nos haya dado, nos haya capacitado, porque nos lo ha dado según su voluntad. Ahora bien, aunque todos los miembros del cuerpo son necesarios, no todos son igual de importantes. Fijaos lo que dicen los versículos 22 al 24. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con mayor honra, con una honra especial, y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así que Dios ha dispuesto los miembros del cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. Aunque todos los órganos son necesarios, y el texto antes nos lo ha dicho, no le va a decir el cerebro a los pies que no son necesarios. Ahora bien, sabemos que el corazón es un órgano vital, sin él no podemos vivir, en cambio si perdemos un dedo aún podemos seguir viviendo. Y fijaros que el corazón es un órgano que está oculto, está protegido. Esto es toda una lanza contra la línea de flotación del argumento de los corintios, que ellos pensaban que el don más importante era el don de lenguas, porque era el que más se manifestaba. Y sin embargo el apóstol Pablo, cuando luego pone por orden los dones, pone precisamente el don de lenguas como el último, y pone a todos los demás como los primeros. Aquellos que quizás los corintios pensaban que eran los menos importantes, resulta que eran los más importantes. En cambio nosotros, como los corintios, como digo, solemos valorar más aquellos dones que son los más visibles, y quizás esto haga que muchos de nosotros no valoremos aquel don que hayamos recibido porque sea menos visible. Y sin embargo, fijaos como por ejemplo en la anécdota que os he contado del remero, todo el mundo quería ser jefe, todo el mundo quería ser gerente, y sin embargo el más importante era el pobre remero. Muchas veces nos pasa en la Iglesia eso, todos queremos ser gerentes, todos queremos supervisar y decir lo que han de hacer los demás. Sin embargo, el más importante es aquel que a veces sin decirlo tanto, sin presumir tanto, hace su función, hace su trabajo. ¿Por qué Dios decidió que los órganos más débiles fueran los más indispensables? Nos los dicen los versículos 24 a 26. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Así que Dios decidió honrar a aquellos órganos que parecían más ocultos o menos honrosos o más escondidos, precisamente para fomentar así la unidad en el cuerpo y concretamente en nuestro aspecto que estamos hablando, la unidad de la Iglesia, de talmente que todos los miembros del cuerpo compartamos nuestro sufrimiento y también nuestra alegría. Aquella Iglesia que se cree más rica, más poderosa, con más capacidades, no debe jactarse de aquella Iglesia más humilde que a lo mejor porque está sufriendo persecución o está sufriendo pobreza, resulta que lo está pasando mal, sino que este texto nos llama a sufrir todos juntos y a gozarnos todos juntos unos con otros, para así contribuir a la unidad del cuerpo que es la Iglesia. Por tanto, hermanos,
la enseñanza que el apóstol Pablo en esta mañana quiere compartir con nosotros y que quiere que recordemos, seguramente lo que hoy haya dicho no es novedoso para nadie, seguramente que todos lo sabemos, pero a veces nos puede pasar que estemos ejerciendo nuestro don con cierto cansancio, con cierta apatía, olvidando que ese don nos lo ha dado el Señor, no nos lo ha dado la Iglesia, no nos lo ha dado el pastor. Otra cosa es que la Iglesia lo reconozca, pero es el Señor quien nos lo ha dado. Debería de ser motivo de alabanza al Señor el darnos el privilegio no solo de regalarnos la salvación, sino el permitirnos formar parte del cuerpo de Cristo. Y muchas veces nos entristecemos o criticamos que nuestra Iglesia pues tenga defectos, tenga problemas, pero recordemos que al Dios creador, que ha creado todas las cosas, al Señor Jesucristo, que nos llevó a cabo la salvación y nos la regaló por gracia, decidió en enviarnos el Espíritu Santo, quien nos da entrada en un cuerpo que, aunque hoy es imperfecto, llegará el día que será perfecto a la imagen del Señor Jesús. Y que no solamente nos permitió entrada, sino nos capacitó con dones para que pudiéramos contribuir al engrandecimiento de ese cuerpo que es la Iglesia. Hemos estado hablando últimamente mucho de la santidad, tanto en la escuela dominical como en algunas predicaciones. Quizás asociamos mucho la santidad a no pecar, pero la santidad no solo es no pecar, sino es no hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. Y lo bueno es usar nuestros dones para la contribución del cuerpo que es la Iglesia. Cuando un cuerpo humano, uno de los órganos, deja de hacer su función, todo el cuerpo se resiente, ¿verdad? Cuando un riñón falla, cuando el estómago deja de trabajar bien, aquel que ha perdido un pulmón, aquel que ha perdido, he dicho antes que pierdes un dedo, podemos seguir viviendo, pero tendremos mayores dificultades para desarrollar una vida, digamos, normal. Si a Dios le plazó darnos 10 dedos en 10 en las manos y 10 en los pies, es por su voluntad. El Espíritu Santo nos ha dado los dones a cada uno según su voluntad, no según la nuestra, no porque haya en nosotros algo peor o algo mejor que en otros. Por tanto, nuestro don no debe ser motivo de jactancia ni tampoco de menosprecio. Como decía antes, después de hablarnos del cuerpo, el apóstol Pablo nos dice: y ahora os voy a mostrar un camino más excelente, y nos presenta el camino del amor. Decía Agustín, en lo fundamental, unidad, en lo demás, o en lo secundario, variedad o libertad, y en todo, caridad, ¿verdad? Somos un solo cuerpo con distintos dones, y cada uno de nuestros dones deben ser ejercidos con amor para así una buena contribución a la edificación del cuerpo que es la Iglesia. Que el Señor nos ayude a retomar nuestro don con ilusión, con ganas, con responsabilidad, sabiendo que con ello estamos alabando al Señor que nos regaló la salvación. Amén.